Yo no fui planificada por mis padres. Cuando yo era pequeñita, viví primero con mis abuelitos hasta mis 3 o 4 años, creo, y después me fui a vivir a otra ciudad con mis tías, y es ahí cuando me enteré, pues, de mi realidad, porque yo veía cómo mis primos y mis primas tenían a su papá y a su mamá con ellos, y yo no. Y aunque yo sabía que sí tenía mamá porque mi mami nos visitaba de vez en cuando, no sabía dónde estaba mi papá. Nadie me hablaba de él, yo ni siquiera sabía su nombre y no sé por qué, pero pensé que estaba muerto. Supongo que como no estaba en mi vida, pues yo dije la única razón es porque está muerto. Y bueno, pues pasó el tiempo y cuando yo tenía 7 años, mi mami por fin consigue llevarme a vivir con ella a otra ciudad. Para ese entonces ella estaba ya viviendo con un señor que era bastante mayor para ella, por cierto. Y bueno, pues estaba esperando una hermosa y perfecta bebé que es mi hermana, la cual amamos profundamente. Y bueno, pues yo pensaba que íbamos a ser una familia feliz, por fin iba a vivir con mi mami, iba a conocer a mi hermanita que estaba por nacer e iba a tener un nuevo papá, un papá que yo nunca había tenido pues en realidad en mi vida, pero la realidad fue todo lo contrario. Yo hoy sé que mi padrastro era un hombre que tenía muchísimo dolor, muchísimas heridas, muchísimos conflictos dentro de él, pero cuando yo era pequeña, mi padrastro fue un monstruo en mi vida. Él golpeaba constantemente a mi mamá y ver eso me marcó muchísimo. Mi mami y él se agredían físicamente, presenciar sus peleas para mí fue tormentoso y eso me hizo muchísimo daño. Y encima me enteré en esa época de que en realidad mi papá sí estaba vivo y si no estaba en mi vida era simplemente porque no quería y todo eso me fue rompiendo por dentro. Pero bueno, las cosas se dieron de tal manera, nosotros terminamos mudándonos a otra ciudad. Mi mami por un tema económico decide irse del país, se separa pues de mi padrastro, en fin, pasamos muchísimas cosas que en algún momento tendré la oportunidad de contarte toda mi historia. Pero bueno, para ese entonces yo me quedé a vivir aquí con una tía, mi tía en esa época tenía como 19 años y pues básicamente nos quedamos las dos. Mi hermana se fue a vivir con mi mami. Yo te cuento estas dos cosas de mi vida porque hubo un momento en el que yo me di cuenta que algo estaba mal en mí. Yo era una persona sumamente agresiva. De forma consciente, yo me consideraba tranquila, súper alegre, amor y paz, pero había algo dentro de mí que cuando yo me enojaba, o sea, era de tal manera que yo era agresiva, quería golpear, quería dañar, quería agredir, me peleaba con gente extraña incluso, era de las personas que si alguien me decía algo, o sea, yo respondía sumamente orgullosa, ególatra, soberbia. Habían tantas cosas mal en mí que yo en ese momento no veía. Había tanto dolor dentro de mí, tanto resentimiento, tanto rencor que no me dejaba en paz. Y el propósito de este video es contarte cómo Dios sanó mi corazón y cómo Él me ayudó a perdonar. Yo recuerdo que cuando yo tuve este encuentro con Dios, lo primero que Él hizo fue desnudar mi alma. Porque resulta que yo por muchísimo tiempo le echaba la culpa de todo a mis papás, a las circunstancias, o sea, yo siempre me hacía víctima de que no, es que pobrecita yo como crecí, es que los papás que me tocaron, es que la vida que me tocó, es que como yo no tuve a mi papá, es que como yo no tuve a mi mamá, es que como tuve este padrastro, etcétera. Entonces, de cierta manera, yo siempre delegaba a los demás de mi mal comportamiento, de mis malas decisiones y de todo lo malo que yo hacía o decía, siempre le echaba la culpa a los demás. O sea, yo era básicamente la víctima de la situación, pero cuando yo conocí a Dios, Dios me mostró la realidad de mi alma. Yo era la única responsable de mis errores. Las fallas, las faltas y todo lo malo que yo había hecho era mío. Al punto que yo dije, Señor, ¿qué he hecho? Porque por primera vez me di cuenta de todo el daño que había hecho. No solo a las personas que amaba, sino a personas extrañas y del daño que me había hecho a mí misma. Me di cuenta de las heridas que estaban ahí, heridas que ya estaban hasta infectadas por tantos años, me di cuenta del vacío y fue así como Dios me ayudó a dejarme ayudar por Él. Y es ahí cuando Dios empezó a sanarme y créeme, Él hizo cosas increíbles en mí, Él cambió mi corazón, cambió mi mente, Él puso paz, puso amor por primera vez en mi ser, me dio un nuevo espíritu, al punto que yo sentía que un gigante se levantaba dentro de mí. Yo decía, yo no soy un águila, yo soy un ave fénix porque vuelo alto y encima brillo.
cuando mi autoestima estaba tan baja y yo sentirme así, o sea, era algo espectacular que solo venía de Dios. Y hoy te pido que de la misma manera tú te dejes ayudar por Dios, porque Él te ama y te está buscando y quiere sanar tus heridas. Cuando Dios puso perdón en mi corazón, yo pude perdonar a mi mamá, pude perdonar a mi papá, pude perdonar a mi padrastro, porque Dios me vio con misericordia y me hizo ver con misericordia a los demás. Mi mami era una jovencita de 16 años cuando se enteró que yo iba a venir a este mundo. Estaba tan asustada. Era un tiempo donde la presión social era enorme. Ella no estaba casada. Encima las condiciones económicas eran sumamente precarias. Obviamente estaba asustada y hizo lo posible, hizo todo lo que en ese momento ella conocía y dio todo lo que ella tenía por mí. Ella me amaba y todo lo que ella quería era justamente darme ese hogar que yo tanto necesitaba. Y ella lo que trataba era de ser feliz, pero claro, cuando uno está lejos de Dios toma caminos pensando que son los correctos, pero terminan siendo caminos de muerte. Y mi papá ni se diga, era un hombre que igual cuando yo iba a venir a este mundo, él tenía 22 años, estaba sumamente asustado. Las personas no pueden dar lo que no tienen y mi papá lo único que en ese momento tenía era miedo, por eso es que huyó. Cuando Dios me confrontó con respecto a mis padres, a las cosas que ellos habían hecho, Dios me hizo una sola pregunta. Y esta pregunta para mí me marcó de forma increíble porque a los demás uno les puede mentir, pero a Dios no. Y bendito sea el Señor por eso. Y recuerdo que Dios me preguntó, si tú hubieras estado en el lugar de tus padres, ¿qué habrías hecho? Bajo las mismas circunstancias, en la misma época, con los mismos recursos económicos, con las mismas carencias afectivas, tal cual en esa situación, ¿tú qué habrías hecho? Y ahí es cuando yo le respondí a Dios y dije, pues tal vez yo hubiera hecho exactamente lo mismo o incluso hubiera hecho algo peor de lo que hizo mi papá y algo peor de lo que hizo mi mamá. Y fue así como Dios me ayudó a mirar con compasión y con misericordia a los demás. Fue así como Dios me ayudó a mirar con misericordia a mi padrastro, porque ahí es cuando me di cuenta de que él en realidad era una persona que estaba sumamente herida. Él llevaba un niño herido dentro de él. Solo Dios conoce su historia y yo sé que Dios también está obrando en su vida. Y sabes, aunque yo no fui planificada por mis padres, sí lo fui por mi Creador, porque Él me escogió incluso antes de yo ser concebida en el vientre de mi mamá. Y de la misma manera lo has sido tú. Así que hoy te invito a que te dejes ayudar por el único que tiene el poder de sanar tu corazón, de sanar tu alma, de cambiar tu mente. Es el único que tiene el poder de curarte, de reconciliarte, de sanarte y de completarte. Si hay personas a las que debes perdonar, si hay personas a las que debes pedir perdón, solo con Dios lo vas a poder hacer. Así que date la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. Únicamente está a una oración de llegar a tu vida. Déjalo entrar a tu vida y vas a ver cómo Él lo cambia todo de una manera sobrenatural.